más, con Luis Ramón Salcedo, José Colón Contreras e Ignacio Matos Ramírez. Energía, combustibles y más. Ya llegó el programa para ponerse al día con los combustibles y con la energía, con manos expertas y profesionales, con gran experiencia y especialidades para consumidores y actores comerciales, para informarle todo lo que usted no sabe de los combustibles y de la energía. Aquí hallar el rumbo y la mejor guía. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decir la verdad. Muy buenas noches, amigos radioescuchas. Una vez más, gracias por sintonizarnos. Ya volvimos a cabina después de un largo tiempo haciendo el programa de manera virtual. Actuamos con resiliencia y pues nos acogimos a lo que teníamos a la disposición gracias a la plataforma de la emisora. Muchas gracias de verdad y a todo el equipo porque pudimos continuar dando el programa. Ya estamos en cabina nuevamente, que es pues donde nos sentimos mucho mejor y podemos entregárselo con mayor nitidez. Asimismo le doy las buenas noches a mi compañero. Buenas noches, Ignacio Matos, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la audiencia, a todos los que nos sintonizan. Agradecido de estar otra vez acá en nuestro programa, conversando sobre estos temas de tanto interés en materia de combustibles, en materia de energía. Agradecer a toda la gente que se mantuvo con nosotros, a pesar de que estuvimos por la vía remota. Sin embargo, prácticamente no lo sentimos, debido a que la receptividad era la misma y pudimos seguir conversando y manteniendo la actualidad, que es para lo que venimos siempre aquí todos los martes a compartir con ustedes. Así es, así es. Bueno, muy buenas noches a mi compañero José Colón. Adelante, buenas, Luis, Ignacio. De verdad que muy contento de estar aquí. Y más a la presencia de más amigos de mucho tiempo. Tenemos aquí al señor Juan Castillo, que ya será presentado formalmente. Gracias a la radio audiencia y nosotros aquí emocionados de estar en cabina nuevamente. Así es, así es. Bueno, pues entonces les comentamos, Radio Escucha, que hoy tenemos como tema a desarrollar los accidentes eléctricos en la República Dominicana. Causas, consecuencias y soluciones, algo que sucede bastante y que se ha trabajado mucho al respecto, ha tenido una evolución y aquí pues tenemos para que nos los cuente y nos los explique un experto en el tema, que es el licenciado Juan Castillo, quien es abogado, especialista en el sector eléctrico, habiendo ejercido funciones importantes en el sector regulador eléctrico, especialmente en el área de incidentes en la red eléctrica. Muy buenas noches, Juan Castillo, ¿cómo estás? Buenas noches, jóvenes. Gracias por la oportunidad. Gracias a los amigos oyentes y televidentes también, porque esta es una emisora que también transmite por televisión. Así que muchas gracias a quienes nos escuchan y a ustedes por esta oportunidad, por esta invitación. Y estaremos aquí para lo poco que sabemos del tema eléctrico, que es bastante amplio, compartirlo con ustedes y con los amigos oyentes. Gracias a ti. Bueno, esa humildad, caramba, nunca es poco. Los radioescuchas siempre esperan que nosotros pues les contemos al respecto para aumentar su calidad de vida. Bueno, asimismo tenemos vía Zoom en el día de hoy para hablar de la transición a vehículos eléctricos a nuestro colaborador ya permanente, a quien le damos las gracias, Miguel Andújar, desde los Estados Unidos, dominicano radicado en los Estados Unidos, especialista en inversión en temas de combustibles. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches a todos. Muy bien, muy bien. Viendo las nuevas fluctuaciones del petróleo esta tarde, entrando a la sesión del Asia y tratando de ver la correlación con el auge de los vehículos eléctricos en el consumo de los mismos. Excelente, Miguel. Bueno, de eso pues vamos a conversar para que nos cuentes de este interesante, útil y de diario vivir tema. Bueno, dicho esto, vamos a pasar inmediatamente entonces a las noticias. Y empezamos con el sector de la energía. ¿Qué tenemos como noticias más sobresalientes en el sector de la energía?
Bueno, mira, la semana pasada, Luis, comentamos ya un tema muy importante y es el incremento que va a haber en el subsidio para cubrir el déficit operativo de las GEDES, que se estableció en el presupuesto complementario. Lamentablemente es una señal negativa respecto de lo que esperábamos ha sido la gestión. Hoy en día, en cuanto a la operatividad de las distribuidoras, se incrementa en 152 millones. Es un tema del que se ha seguido hablando durante toda la semana, evidentemente por la repercusión que tiene en términos económicos, más en una situación de tanta precariedad y tanta necesidad de priorización de fondos como tiene hoy en día el gobierno dominicano frente a esta pandemia que nos ha venido afectando. Pero así también han habido otras noticias, por ejemplo, vinculadas un poco a ese tema relativo a la operatividad de las distribuidoras. En el día de hoy, en una emisora hermana, pues el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, se refirió al estado de suministro de electricidad, indicando que hoy en día las empresas distribuidoras están distribuyendo un 5% más de electricidad con referencia comparativa a lo que, según indicaba el ministro, se estaba suministrando durante la administración pasada. Lamentablemente, quizá por la modalidad de la entrevista que se dio en ese momento, el ministro no pudo aportar los datos en función de los cuales se estableció ese parámetro comparativo. Pero bueno, digamos que tomando la palabra del ministro es una buena señal. También hay que indicar el tema relativo al hecho de que las distribuidoras se han visto en la obligación en gran medida de reducir el espacio de gestión de demanda producto de que la educación en gran parte de este año y del año pasado pues tuvo que irse a la vía virtual, con lo cual para poder garantizar que la mayoría de aquellos niños que no habían podido, o estudiantes jóvenes que no podían acceder a la presencialidad, pues pudieran beneficiarse de las plataformas digitales, y para eso pues necesitaban un suministro de electricidad regular, lo que, bueno, evidentemente implica un sacrificio en términos económicos para las empresas distribuidoras en áreas donde por razones operativas, por razones de precariedad de la red, pues lamentablemente no se puede garantizar un suministro si no es sobre la base de un sacrificio de la oferta en función de la falta de cobrabilidad de esa demanda. Asimismo, ya en una página quizás un poquito más positiva, pues se anunció un acuerdo ayer entre el Scotiabank y AES Dominicana, a través del cual esta entidad financiera pues le facilita un préstamo de 36 millones de dólares a 5 años a dicha empresa generadora, la de mayor impacto en el mercado, en función de la cuota que tiene de la matriz de generación, que es AES Dominicana, para la construcción del proyecto solar, proyecto fotovoltaico Santana Sol, que es una planta que tendrá un costo total de 45 millones de dólares y que tendrá una capacidad de generación de 50 megavatios aproximado, y que será ubicada en el municipio de Baní, provincia Peravia. Esto es parte de las iniciativas que AES ha indicado que viene desarrollando para tratar de disminuir la huella de carbono que incide en función de los insumos que ellos utilizan para el suministro de electricidad según su canasta, que creo, si no me equivoco, que está predominantemente dominado por el gas natural, pero también tienen plantas que operan a carbón. A través del grupo Itao. Exactamente. Y, bueno, hoy en día se encuentran desarrollando proyectos vinculados a la generación renovable, en este caso generación fotovoltaica. Es algo que aplaudimos. Viene a engrosar mucho más la diversidad de nuestro parque de generación y hacerlo menos dependiente de combustibles que afectan el medio ambiente. No, y como hemos hablado aquí, Ignacio, hay muchos proyectos en carpeta. Se prevé que este año va a cerrar con un aumento considerable de lo que son las concesiones y la puesta en funcionamiento de diferentes proyectos fotovoltaicos. Y la proyección es prometedora. Así es, así es. Quería preguntarte, Ignacio, ¿cuántos megas y de cuánto es la inversión? La inversión total son 45 millones de dólares, de las cuales 36 millones de dólares serán financiados por el Scotiabank, señal positiva de que la banca dominicana pues muestra interés en este tipo de iniciativas tan importantes, y tiene una capacidad promedio de 50 megavatios, según lo que han indicado desde la generadora. O sea que es una capacidad relevante
en función de lo que de este tipo de proyectos puede dar. Recordamos que inclusive estas centrales pueden inclusive ser ampliadas hasta un doble de su capacidad en función y todavía beneficiarse de los incentivos que establece la ley 5707, siempre y cuando puedan demostrar ya que han cumplido con el desarrollo de la primera etapa, que en este caso es 50 megavatios. Bien, quería entonces preguntar, y bueno, quizás Colón ahí puede ayudarme por su parte técnica, su formación técnica, y es ese rendimiento, esta inversión de 45 millones para 50 megavatios, estamos hablando de unos $900,000 por megavatio. ¿Qué tal te parece? ¿Te parece eficiente, eficaz, eficiente? De hecho, es un número muy razonable porque en los primeros proyectos de inversión de generación fotovoltaica, cuando tú veas los montos de inversión, podías asociar rápidamente que por megavatios se te iba un poco más de $1 millón con todo el proyecto ya completo, por megavatios. Si hoy en día vemos que son valores más bajos, eso es porque la tecnología ha ido cambiando. Ya la tecnología de paneles, tú tienes en un mismo tipo de panel más capacidad. Por ejemplo, si nos vamos a el proyecto de Monte Plata Solar, en ese proyecto todo el que ha tenido la oportunidad de visitar o ver los datos técnicos de ese momento de esa planta, puede ver que son paneles aproximadamente de 250 watts, 300 watts, así. Pero hoy en día estos proyectos como Santana Sol, los que recientemente se pusieron en servicio como el de Girasol, ya tienen paneles que son de mayor capacidad, de 400, 450 watts por panel. O sea, que es interesante ver cómo, y son mucho más económicos que antes. Entonces se puede ver que el avance de la tecnología está ayudando a sacarle mejor provecho a los paneles y a costos menores. Bueno, creo entonces que esto es un muy buen mensaje para los inversores en República Dominicana, porque está bajando la inversión para generar más megas, lo cual pues es un mayor rendimiento de la inversión, y asimismo se está financiando. Y no es solamente por el Estado. O sea, no es el Estado que está, sino las entidades privadas. Y entidades privadas incluso con una mirada, con una supervisión, una fiscalización internacional como lo es el Scotiabank. Y esto se encuadra dentro del apoyo ambiental, los financiamientos verdes que se están dando en este mundo de los financiamientos en inversión eléctrica cuando son de fuentes renovables. Y mira, Luis, así que los inversionistas que de verdad se motiven más aún, porque esto es una excelente señal. Estamos hablando de que una inversión de 45 millones, 35 millones fueron financiados por la banca privada. Estamos hablando de un porcentaje bastante alto de la inversión. Muy buena señal para los inversionistas. Y mira, Luis, manda inclusive también una señal de mucha responsabilidad y reconocimiento, convencimiento de la necesidad de que las matrices de generación pues propendan a la energía limpia, porque estamos hablando de que quien está incurriendo en este proyecto es la generadora que mayor cuota tiene dentro del mercado ya garantizada, no tan solo por lo que ellos proveen a través de sus propios medios, sino porque también son propietarios, inversionistas en las facilidades de regasificación y de transporte de gas que le lleva ese insumo a otras centrales dentro del mercado para satisfacer esa demanda. Entonces ellos mismos están convencidos de que no tan solo se debe, aún teniendo una cuota tan grande dentro del mercado satisfecha a través de los medios de los cuales ellos disponen y dominan, sino que también deciden incursionar en estas actividades, como bien dice su comunicado, para reducir la huella de carbón que aportan al sistema. O sea que es un doble mensaje positivo. Así es. Bueno, nos vamos a la pausa. Okay. Sí, nos vamos a la pausa y cuando regresemos, pues seguimos conversando sobre las noticias de actualidad. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad.